Bienvenidos a LNR Sports. Es tiempo de hablar de fútbol y es tiempo de hablar de la Conference League. Felicitaciones al Crystal Palace porque hay nuevo campeón de esta competición de la temporada 2025-2026 que ya estamos finalizando. Una competición europea menos con esta final que el Palace le termina ganando 1-0 al Rayo Vallecano, que ya vamos a analizar el partido y en sí el partido de ambos, que creo que es importante, lo que significa lo conseguido para el Crystal Palace, el fin de la era de un histórico, creo el entrenador más importante de la historia del Palace, de lo que hoy en día, y también del Rayo Vallecano, que también esta final termina siendo un fin de ciclo con el entrenador que los llevó a estar en esta posición europea. Entonces creo que hablar de eso. También hablaremos un poco del partido Independiente, que ayer decíamos se jugaba la vida para ver si clasificaba primero de su grupo, y pues sí. Y hay un dato interesante. De hecho, Independiente al vencer a Rosario Central 1-0 se convierte en el primer año en que en una misma Copa Libertadores dos equipos ecuatorianos pasan primeros de sus grupos. Esto nunca se había dado en la historia y Liga lo consiguió antes de ayer, Independiente ayer. Así que gran noticia pues tener y vencer esta racha histórica que Ecuador no había podido conquistar, y pues con la victoria ayer Independiente con gol de penal de Sornosa se consiguió, así que se celebra. Pero bien, primero quiero conversar de la Conference. Yo siempre he dicho, la Conference es un torneo al cual la creación a mí me pareció necesaria, no solo porque haces una competición para equipos en teoría de ligas del tercer y cuarto escalón de Europa, porque van mucho equipo, por ejemplo, de Ucrania, en su momento de Rusia, de Moldavia, Chipre, equipos literalmente de cuarto o quinto escalón de Europa. A las big ligas, a las ligas de la élite como Inglaterra, como España, como Italia y Francia, Alemania, pues les dan solo un cupito para un equipo. Obviamente saben esto porque la realidad es que siempre estos equipos van a ser favoritos. De hecho, los últimos campeones de Conference han sido equipos o italianos o ingleses. No es casualidad, les sacan el presupuesto mucho mayor. ¿A qué voy con esto? Que más allá de esto, la finalidad de hacer una Conference League era darle vistazo internacional a estos equipos menores de Europa y también un incentivo económico, ¿no? Porque la Conference viene, aparte de la gloria deportiva, de un incentivo económico importante para ellos que pues los ayuda a seguir evolucionando y creciendo en sus respectivas ligas, ¿no? Esto por eso me pareció una buena Conference. Ahí sí que hay unas desventajas. Los partidos no suelen ser muy atractivos a priori para el espectador común. La Conference es la de entre Champions Europa y esta Europa Conference League, pues es la tercera liga en el escalón y es la menos vista, lógicamente. Es una competición que para mí se pone buena desde semis. De hecho, las semis fueron muy buenas. Fueron un Crystal Palace Shakhtar, un Rayo Vallecano Estrasburgo, 4 equipos divertidísimos y en tema estrategia, táctica, y ya con más cantidad de jugadores interesantes por lo menos. Entonces, tiene, como digo, sus pros y contras. Lo cierto es que hasta final llegaron los dos, el Palace y el Rayo Vallecano, que yo creo que termina ganando el favorito, porque el Palace es un equipo de Premier, tiene una inyección financiera de Premier, un entrenador como Glasner que ya estaba más hecho en este tipo de finales, así como dije lo mismo de Emery en la Europa League, que le terminó ganando el Aston Villa al Friburgo. Aquí era algo parecido. Era un Rayo que, si bien era el equipo más humilde ayer, venía haciendo un trabajo fantástico, ¿no? El Rayo viene siendo un equipo que a mí me encanta desde ya hace años atrás, desde la etapa de Andoni Iraola, que ahora en el Bournemouth hizo historia y que parece estar entre irse al Milan o irse a Francia. Después tuvo un paso su ex asistente, que creo que era Francisco, no me acuerdo, Francisco Rodríguez creo que era el señor, no le fue tan bien, y llegó Íñigo Pérez, que también fue asistente de Iraola. Él es justamente el que los llevó a este Rayo Vallecano a la final. ¿Cuál fue el desarrollo de la final? Para los que no vieron el partido y para los que lo vieron, pues podrán tal vez concordar conmigo, si no, pues pónganlo en los comentarios. Mejor Glasner tácticamente. De verdad que fue un partido del Palace donde desde los primeros minutos el típico 5-2-3, 4-2-1 de Glasner se impuso, bloque medio, repliego. El Rayo Vallecano era un equipo muy largo, de línea en línea, había pocos receptores por dentro, muchos jugadores fijando la última línea del Palace, pero no había cómo llegar a ellos. Lo mejor estaban siendo los dos laterales, tanto Pep Chavarría como del otro lado Ratiu, el rumano.
Y creo pues que en ese pseudo control del Rayo Vallecano, porque tenía más la pelota, el Palace para mí estaba a una recuperación en medio de lanzar un balón largo y poner mano a mano a uno de sus delanteros contra Lejeune o Pathé Ciss, que ayer fue central, titular, no mediocentro como el senegalés suele serlo. Y pese a que hizo un gran partido Lejeune, un gran primer tiempo sobre todo, pues yo daba la sensación de que el Palace estaba a eso de ganarlo. El primer tiempo fue empate y en el segundo pasa yo creo ya la superioridad táctica del partido, que es que hay para mí valentía de Glasner de haber puesto un doble 5 Kamada Wharton. Wharton insólitamente no era el Mundial con Inglaterra por culpa de Tuchel, cuando ya vamos a hablar específicamente de él. Lo cierto es que sacó 2 5 de marca como Hughes y Lerma y puso a Wharton y Kamada, que uno fue doble enganche en su momento y el otro es un 8 de intensidad para anticipar, pero no tanta contención en horizontal. Y esta valentía tuvo premio porque cada vez que Wharton conducía, alzaba la cabeza, daba la sensación de que había algo importante. Así llega el gol, una conducción, un remate de Wharton que después Mateta terminó empujando en el rebote de Batalla, que tiene complicidad en el gol. Y esos minutos del Palace donde fue mejor, donde Kamada era siempre hombre libre en salida, lo encontraban fácil, hacía que el Rayo quede estirado, pudo entrar mucho el Palace. Hay otra ocasión, de hecho, de Mateta, donde la pelota la define de primera tras un centro de Jeremy Pino, otro que estuvo muy bien ayer, que termina tapando al mismo Batalla. Hay otra ocasión de una pelota parada de Jeremy Pino que termina dando el tiro libre en los 2 palos, en los 2 verticales, increíblemente. Es decir, fue muy superior el Palace, creo que al término del partido. Ya las correcciones, y aquí viene la otra cara de moneda, ¿no? Cuando Íñigo Pérez intentó corregir primero hace cambios defensivos para intentar, entiendo yo, arreglar la estructura donde le estaban entrando ya por todos lados a esa altura. Y después quiso meter a los ofensivos. Después intentó meter a Camello, a Sergio Camello, a Comache, el marroquí, el extremo. Aún así, con todo, pues fue un Rayo deficiente. Con un ataque posicional, como dije, muy poco funcional. Entiendo lo de fijar la última línea para encontrar espacios por dentro. No lo pudo hacer casi nunca el Rayo Vallecano, salvo minutitos de Isi Palazón, del bueno de Isi Palazón encontrando esas rutas. Pero de ahí de verdad que fue, creo, bastante superado por este Palace, que era favorito, que deja una marca histórica con Glasner, y ya vamos a hablar de aquello, y que termina ganando su primer título a nivel internacional, el tercero de su historia. Y aquí viene conectado con lo de Glasner, ¿no? Glasner ya es un histórico para el Palace. Un entrenador que es austriaco y ya había hecho historia en Alemania, clasificó al Wolfsburgo una Champions, al Eintracht Frankfurt lo llevó a una Europa League y ganó esa Europa League eliminando al Barça de por medio, ni más ni menos. Un tipo que siempre ha usado el mismo sistema, este 3-4-2-1, que para mí ya es una marca insignia de la casa, algo reconocible. Es un entrenador de un corte más reactivo vertical, que presiona en zona media, que tiene buenos rasgos, como digo, de dinámica, de tener sinergias importantes porque sabe los roles para sus jugadores, para su plan de partido, extremos por dentro, laterales por fuera. Son rasgos del entrenador y que terminan haciendo a este Palace ganar su tercer título y todos con él. Por eso para mí es por largo el mejor entrenador de su historia. El Palace venía de una época de Hodgson, de Patrick Vieira, que no funcionó. Volvieron a Hodgson, que era la escuela básica inglesa defensiva. Y ahora dieron el salto con Glasner, que no les pudo haber salido mejor. Y que encima ahora suena también Iraola como uno de los posibles candidatos. Y pues puede ser, porque Iraola va y jugaría Europa League en este Crystal Palace, que parece tener un proyecto ya de otra escala en la Premier. Lo cierto es que Glasner logra esto después de haber ganado la FA Cup al City, después de haber ganado la Community Shield al Arsenal, y ahora ganando esta Copa de Europa, esta Europa Conference League para ser precisos, lo cual lleva al Palace a clasificarse automáticamente a la Europa League que viene. No sé si a ser candidato, dependerá mucho del mercado que haga, porque por ejemplo el mercado de invierno que hicieron, que trajeron a Brennan Johnson y a Strand Larsen, dos buenos jugadores, por demasiado dinero, creo que estuvo algo sobrevalorado. Aún así Glasner logró hacer todo esto, Mateta se quedó y fue héroe en la final. Muchas cosas que de verdad se dieron. Y el espacio chiquito para Wharton, ¿no? Wharton para mí muy discutido en Inglaterra por no haber sido convocado.
estoy del lado de los que sí tuvo que haber sido convocado por Tuchel. No es tanto un organizador de juego, sí un tipo que cada vez que está entre líneas encuentra opciones de pases cercanas, que verticaliza de una forma muy sencilla, es ágil para clarificar sus ataques y en el Palace pues le ha sacado jugo a esto en este estilo tan vertical que ellos tienen, ¿no? Por eso creo yo que termina siendo el MVP de la final ayer y termina redondeando una temporada pues de ensueño que lamentablemente no va a ser premiada con Mundial. Esto en cuanto a la Conference League, que como dije, ¿no? El ganador va a la Europa League, es decir, el Crystal Palace. Ahora vamos a hablar un poco de Independiente del Valle, que pasó líder en su grupo después de ganar a Rosario Central, que Independiente mereció golear en su partido. La realidad es que incluso en el primer tiempo, con Quintana teniendo una tajada, un mano a mano contra Copetti, por un error de retroceso de Carabajal, la realidad es que Independiente lo pasó por arriba a Rosario Central. Muy buen partido de Aaron Rodríguez, de Daico Romero, del otro lado también de Lor cada vez que pasó. Cocolizo González se volvió a comer muchos goles, pero Independiente tuvo dominio, tuvo más llegadas, aprovechó que Almirón se equivocó, creo yo, en el planteamiento inicial, porque sentó a Enzo Jiménez, que era un doble lateral que ponía de extremo por esa banda Almirón, en Rosario, y puso a Di María de enganche por la baja de Alejo Vélez. El equipo igual quedó muy partido, le entraron por todos lados y no goleó Independiente y lo termina ganando por un polémico penal simplemente porque Conan Ledesma, el arquero de Rosario Central, estuvo en una de esas tardes inspiradas. Conan Ledesma ya sabemos el gran arquero que es en sus épocas del Cádiz en la liga hace algunos años atrás. Lamentablemente River no encontró espacio por haber cuidado tanto tiempo el puesto de Armani, que incluso ya lo terminó perdiendo por este chico Beltrán que ha irrumpido esta temporada. Pero siempre se supieron las condiciones de Conan Ledesma. Hoy está siendo figura del fútbol argentino, Rosario Central, y ayer pues en Chivijón sacó todo. Fue la pieza fundamental para que Rosario Central estuviera en partido hasta el minuto 60 y pico que vino el penal y que termina transformando Sornosa en gol. Lo cierto es que con esto pues Independiente llega a la cantidad de 12 puntos, a verlo en el grupo. Solo tuvo la derrota con Universidad Central de Venezuela, que eso le quitó 3 y tuvo, bueno, y también el empate. 13 puntos fue lo que recolecció Independiente, corrección, el empate que tuvo ante Rosario Central en Argentina. De ahí le ganó los dos a Libertad, que ahí están 6 puntos, le ganó a Rosario Central 9, el empate y la victoria ante Universidad Central de Venezuela, 13 puntos de Independiente, que logra una de sus mejores Libertadores en años. La deuda pendiente de Independiente, pues ya al menos logró el equipo de Joaquín Papa seguir superando récords y ahora está en octavos de final como primero de grupo a esperas del sorteo que va a ser el día de mañana, que ya lo vamos a hablar también justamente en el programa que se viene mañana. Esto con Independiente, como dije, marca histórica de Ecuador junto a Liga de Quito, ambos primeros. Vamos a ver quiénes quedan como segundos, porque hay algunos grupos donde los segundos pueden ser rivales muy fuertes, que lamentablemente pues puede haber mala fortuna para los equipos ecuatorianos, porque hay grupos apretados. Por ejemplo, ayer Corinthians perdió ante Platense de local en Brasil, y cuando Corinthians en teoría tiene mucho más que Platense, pero bueno, son sorpresas estas Libertadores que a la final son sorpresas entre comillas, porque la Copa siempre tiene estas emociones. Así que bien, este fue el programa de hoy. Hoy, por cierto, juega Barcelona, 7:30 de la noche ante Cruzeiro. No se define absolutamente nada. Sí, Boca Católica, uno de los dos va a quedar eliminado. Cuidado, Boca, porque puede ser papelón si se llega a eliminar ante esta Católica, que es un muy buen equipo, pero igual no se lo perdonarían nunca a Úbeda. Hoy también Macará juega a las 7:30 con América de Cali de visitante. Ya lo dijimos ayer. Macará define si pasa primero o segundo con el mismo América de Cali. Sigue Macará muy mermado. Ojalá toda la suerte del mundo para que el equipo de Sanguinetti pase directo a octavos de final de esta Sudamericana. Pero bien, este fue el programa de hoy. Saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos como La Nueva República en nuestra cuenta de YouTube, donde subimos videos de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Nuestra cuenta de Instagram como LNR Sport, _EC. Nuestra cuenta de X como LNR Sport EC. Soy Mauricio Bermúdez. Me pueden encontrar en mi cuenta de Twitter como Mauricio Bermúdez 20. En nuestra página web como www.lanuevarepublicaec.com. Fue un placer estar con ustedes y será hasta el día de mañana.